Abogado penalista. Álvaro, ¿el Código Penal diferencia entre un pirómano y un incendiario? Buenos días. Bueno, el Código Penal efectivamente no es que diferencie expresamente, pero si una persona es diagnosticada de piromanía, y que no deja de ser al fin y al cabo una enfermedad, puede suponer una reducción de la condena. Si alguien, por ejemplo, está acusado de incendiar el monte, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un pirómano, pero en realidad es un incendiario, y dice, no, es que bueno, yo tengo trastornos mentales. En ese caso, ¿puede haber una reducción de la pena? Efectivamente, hay que diferenciar. La persona que prende fuego es el incendiario. De hecho, el Código Penal regula el delito de prender fuego como tal, no la piromanía. La piromanía es una enfermedad, digamos, que en caso de darse y de estar diagnosticado y de acreditarse que efectivamente ha influido en la persona en el momento de la comisión del delito, podría suponer una rebaja de la condena, pero tiene que acreditarse esa piromanía de forma diagnosticada y además tiene que acreditarse que estaba afectado en el momento de los hechos. Claro, Álvaro, esta mañana, fíjate, estamos hablando con muchos agricultores, con alcaldes ahora mismo de León, con muchos afectados, y muchos dicen, es que las penas, en el caso de que no haya una muerte, pero sí un incendio que afecte, vamos a decir, al monte, consideramos que son muy bajas en comparación una con otra. No sé si tienes la misma percepción. Más que una percepción de una condena baja que puede suponer, aunque no suponga riesgo para las personas, si por ejemplo afecta a una población cercana, sí que se eleva de 3 a 6 años, aquí el problema es la falta de prueba que suele existir para poder condenar. Si existiese prueba, una condena de 6 años podría ser suficiente para castigar esto. Aquí el problema es eso, la ausencia de prueba, porque al final son incendios que se producen alejados de la ciudad, no hay cámaras, no suele haber testigos. Y luego hay un elemento clave, y es cómo podemos acreditar, cómo podemos demostrar la intencionalidad del incendiario. Porque si no se demuestra la intencionalidad, él puede alegar que fue fortuito y la condena, incluso por imprudencia grave, se reduciría muchísimo. Con lo cual, tenemos que acreditar el delito y además tenemos que acreditar la intencionalidad. Y en estos casos, las dos cosas es extremadamente difícil. Álvaro, hablabas de las pruebas, de argumentar. ¿Qué se puede considerar una prueba de peso para decir, no, esta persona no es un pirómano, es un incendiario que lo ha hecho con una intención? ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, las pruebas pueden ser desde testigos que estén en el lugar de los hechos, incluso que vean al incendiario aunque él no lo sepa. Puede ser una colilla tirada, por ejemplo, en el lugar de los hechos, pero claro, aquí luego hay otro elemento, y es que normalmente el fuego incluso puede destruir pruebas de la propia autoría del delito, ¿no? Si hay un objeto que es propiedad del incendiario porque se le haya caído, porque se le ha olvidado por cualquier historia, incluso ese objeto puede ser destruido por el propio fuego y suele pasar. Por tanto, ya ni siquiera en ese caso puedes demostrar que el autor de ese incendio estaba en el lugar de los hechos. Entonces, pero principalmente pueden ser testigos u objetos que pueden aparecer en el lugar de los hechos. Ahora mismo ya hay 5 detenidos en los últimos días en relación con estos últimos incendios por ser presuntos incendiarios, vamos a decir. Sé que desde que ha empezado el verano son unos 20, 25. Con todo esto que estamos viendo, ¿habría que dar una vuelta al Código Penal? Bueno, siempre se puede valorar agravar las condenas, pero eso, sinceramente, eso no va a solucionar el problema, porque el principal problema viene siendo de prueba, y el problema de la prueba va a existir siempre en este tipo de procedimientos, va a existir siempre independientemente de cómo esté regulado en el Código Penal, porque afortunadamente, digo afortunadamente, aunque en este caso nos perjudica a todos, pero para poder condenar a una persona tiene que haber pruebas sólidas de la autoría y de las circunstancias en las que se comete el delito. En este caso, por la idiosincrasia del tipo de delito, siempre va a existir una dificultad añadida respecto de otros delitos. Por tanto, yo creo que aunque le diésemos una vuelta al Código Penal, sería muy complicado poder atajar este problema. Es más bien, yo creo, un problema de concienciación social, un problema de educación. Por los casos que tú hayas podido llevar o conocer sobre este asunto, al final, ¿llega la pena? Quiero decir, porque hablábamos hace un rato que hace 20 años se produjo unos incendios muy importantes donde murieron 11 efectivos y que eso quedó ahí, que al final no hubo unos culpables como tal. Yo no sé si de alguna manera, con las sentencias que hay, llega ese mensaje de que al final quemar el monte y si hay muertos sale relativamente barato o fácil.
Bueno, hay casos en los que sí hay condenas, hay otros en los que no. Al final desconozco el porcentaje exacto de cuál puede ser en la jurisprudencia de nuestros tribunales, pero lo que sí que está claro es que si no se produce una condena o si por lo menos no se publicitan este tipo de condenas, pues es verdad que la sociedad puede recibir la percepción de que son delitos que no están castigados o que no están lo suficientemente castigados. Pero ojo, eso nos va a pasar con delitos de cualquier tipo, con los delitos sexuales, con los homicidios. Depende de si se venden o no se venden un poco los resultados de los procedimientos y de cómo se transmita, la sociedad puede percibir una cosa que luego a lo mejor no es real en determinadas ocasiones. Pero sí que es verdad que es bastante importante que cuando se produzca una condena, pues por lo menos se dé a conocer para que la sociedad perciba que tiene consecuencias. Pues Álvaro Escudero, abogado penalista, muchas gracias por darnos todas las claves. Gracias.